Hola, muy buenas tardes, espero que tengas un excelente día. Pues hoy, jueves 1 de mayo del año 2025, estuve presente en el desfile de los trabajadores por parte del Sindicato de Músicos de aquí de Zihuatanejo y me pareció una experiencia. Ya había estado en el desfile algunas veces y pues es muy bonito porque empiezas a convivir con otros músicos, a hacer comentarios. Tuve pláticas con algunos de mis compañeros y entre las pláticas surgió la idea de hacer comentarios acerca de las trayectorias que cada músico tiene. Y bueno, pues yo nunca, ya me lo habían dicho en veces pasadas, pero pues yo decía, pues ¿qué tengo que contar? Porque pues yo no conozco músicos famosos ni he estado en grandes centros de concierto, pero pues vamos siguiendo el comentario porque obviamente yo he estado siguiendo a algunos de mis compañeros músicos y lo que ellos comentan me ha servido de mucho para decir, mira qué cosa tan curiosa lo que le pasó, ¿no? Y hay cosas a veces muy simpáticas. Y pues yo no sé si en mi experiencia tenga algo memorable que contar, pero pues voy a empezar que cómo me inicié en la cuestión de la música. Pues yo sé, soy consciente desde que era muy pequeño que me gustaba mucho la música porque escuchaba, a mi mamá le gustaba mucho escuchar a Bach, a Johann Sebastian Bach, mientras yo miraba un reloj transparente que tenía mi mamá, que se veían las manecillas, y es una cosa muy curiosa de yo estar viendo las manecillas y y atrás de la carátula pues se veían todos los engranes, el áncora moviéndose. Eso me gustaba mucho porque lo relacionaba con las cuestiones musicales. Más adelante, pues mi mamá me metió a una escuela, a mis padres, a una escuela de monjas que estaba muy cerca de mi casa. Y cuando yo tenía 7 años y medio, 8, fue una vez un sacerdote a hacer unas audiciones, a probar la tesitura de los niños, la afinación, y empezaron a seleccionar a algunos para que fueran parte del coro. Yo estaba entre ellos. Y así es como se inició a los 8 años, más o menos. Yo tenía que, ingresé a un coro de niños, pero que cantaba música clásica. O sea, el Aleluya de Händel, el Gloria y todas esas piezas que son muy conocidas y que se cantan en la liturgia. Pues era un coro muy sencillo de niños que estaba dividida en dos voces, no había niñas. Entonces, ese fue mi principio dentro de un templo, cantando a un lado de un órgano tubular en la colonia San Rafael, porque yo vivía en la colonia San Rafael, en la Ciudad de México, en el templo de San Rafael precisamente, de los pocos lugares que tienen un órgano tubular real. Y pues esa sonoridad y esos techos tan altos que generan una reverberación tan especial. Recuerdo que el sacerdote, que se llamaba Antonio, daba desde el coro, tronaba los dedos y hacía un rebote en toda la iglesia que a mí me fascinaba ese. Por eso siempre aprendí a tronar los dedos porque me impresionó mucho. Era una figura masculina muy recia, aunque era un sacerdote, era muy masculino, una persona alta, atlética, delgado, nariz aguileña, frente muy amplia, una persona que hablaba 3 idiomas, porque él hablaba francés, español e inglés. Yo no sé si hablaba más, pero era una persona que pensaba muy rápido, era una persona con mucha actividad mental y además físicamente, aunque ya era una persona grande, era una persona muy activa. Siempre caminaba con unos pasos muy amplios. Y fue una figura que pues, yo tuve mucho contacto en la niñez, pues, durante 4 años, o más, hasta que murió, que estuve en ese coro y que pues junto con la de mi padre pues eran figuras muy ilustrativas de lo que era una persona con honor, con sentimientos abiertos, afables y igual que mi papá era una persona que tenía muchas relaciones, era una persona muy cortés,
muy amable, igual que este sacerdote. Entonces yo puedo decir que era una de mis figuras paternas, porque figuras de autoridad, pero que pues de alguna manera me marcaron para el resto de mi vida. Y que nos enseñó a cantar a dos voces, y que tocaba espléndidamente el piano, pero también tocaba el órgano tubular. Yo me acuerdo que me sentaba junto a él en una banca inmensa, y el panel que tenía enfrente de él estaba lleno de botones que se sacaban y se metían. Tenía doble teclado y aparte pedalera, ¿no? Entonces, él estar tocando a dos voces y aparte moviendo los pies tocando los bajos, era algo pues, que era de admirarse, ¿no? Porque era una persona muy diestra, era un músico, porque leía además. Entonces, y ahorita que lo estoy comentando, pues me doy cuenta que leía partituras, y pues fue mi primera figura que metió en mí pues, la cuestión de la música de una manera, no era enojón, era una persona muy afable, y que cultivó en nosotros ese amor por la música, y que obviamente pues nos estuvo enseñando durante varios años. Ese coro pues nada más fue esa generación, porque se reunieron los grupos de sexto, quinto y cuarto años de esta primaria, y con el tiempo pues se fueron agregando a otras generaciones, y otros pues seguirían abandonando la escuela, pues también ya al entrar a la secundaria pues ya entraban a otra época en su vida, cambiaba la voz, y pues ya no podían estar en este coro porque pues éramos niños, obviamente unas voces blancas que teníamos, todos éramos sopranos. Porque los niños, la tesitura cuando los hombres son niños, es no son tenores, son sopranos, es más aguda, ¿no? Entonces cuando llegamos a adolescencia nos cambia la voz, y yo pues terminé siendo barítono, pues digo, tengo un cuello muy largo, pues que hablo un poco agudo, bueno, pues porque es la cercanía con otras personas que hablan más agudo que yo. Entonces uno, por cuestión imitativa, por pertenecer al clan, pues vas teniendo una formación también en ese aspecto. Y bueno, pues ese es el primer capítulo de mi historia, en el que fui cantor de un coro clásico infantil en la iglesia de San Rafael, en la colonia San Rafael de la Ciudad de México, pues que sería 1966, 67, más o menos, por 1966, 67, mucho antes de lo que ocurrió en el 68, sí fue en el 66. Pues era un niño pequeño realmente, ¿no? Estaba yo en segundo de primaria en una escuela de monjas. Entonces, bueno, pues esta es una manera de compartir lo que he ido haciendo, de dónde se generó el músico que soy ahora. Y bueno, pues haciendo historia, pues me doy cuenta que sí tuve unas influencias desde muy chico. Así que bueno, pues te lo comparto con mucho cariño, y pues nos vemos en nuestra próxima relatos de la historia de Carlos Uribe. Hasta pronto.